Bien, hermanos, esta es la parte número 9 del Evangelio de Juan y esperamos que sea de bendición. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que está ahí en el capítulo 9, que es cómo entender la cena del Señor y qué cosa es la cena del Señor, qué significa comer la carne del Hijo de Dios, qué significa beber su sangre. Porque a veces esto no se enseña en detalle, aunque yo sé que ustedes lo conocen. Bien, vamos... allí está el versículo clave, vamos a ver si todos lo podemos decir juntos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6, 67 al 69. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti nuevamente. Úsanos como instrumento y prepara cada uno de nuestros corazones para recibir la enseñanza de tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dado y por la promesa de tu reino eterno. Te lo pedimos todo y te damos gracias por ello en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a ver en esta lección algo muy importante. Hay una triste paradoja. Paradoja es algo que no debiera ser, que no es lo normal que suceda. Pero la mayoría de las personas, si usted les pregunta, dicen conocer a Cristo, pero no saben quién es realmente Él y por qué vino al mundo. O sea, usted le puede preguntar a cualquier persona, a la mayoría le va a decir, sí, yo soy cristiano. Y le puede preguntar, ¿y usted conoce a Cristo? Sí, yo conozco a Cristo. Ahora dígame quién es Cristo, qué significa ser cristiano, qué fue lo que hizo Cristo, y ahí se acabó la conversación, porque no le va a poder responder. Así que la mayoría dicen conocer a Cristo, pero no saben quién es realmente y por qué vino al mundo. Usted y yo somos cristianos, ¿ok? El cristiano viene de Cristo, porque recibimos a Cristo. Si yo soy cristiano, tengo que conocer a Cristo. No es que deba conocerlo, deja ver si puedo explicar esto bien. No es que deba conocerlo o que a lo mejor lo tengo que conocer. Tengo que conocerlo, porque si no, no soy cristiano, punto. Por ejemplo, yo no puedo ser budista si no conozco quién es Buda. Un ejemplo, el budista tiene que conocer quién era Buda, las enseñanzas de Buda. El hinduista, los 300 millones de dioses, tiene que saber de ellos. Usted y yo somos cristianos, tenemos que conocer a Cristo. Tristemente hay muchos que no conocen a Cristo. Y estoy hablando no solamente de la gente del mundo, sino a veces en la propia iglesia o en algunas iglesias no conocen bien quién es Jesucristo. Bueno, de eso vamos a hablar, sobre todo qué significa comer la carne del Hijo de Dios y qué significa beber su sangre. Lo que muchos decían de Cristo en su tiempo, hoy también lo dicen la gente, no saben quién es Cristo. Que era solamente un hombre. Esto está en el pasaje que voy a leerle. Dice que murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo descendido? Juan 6, 41 al 42. Y también en Nazaret, la ciudad donde él vivía, decían lo mismo. ¿Quién es este, verdad? No es el hijo de José y de María, no es una gente que nosotros conocemos. ¿Cómo dice este que este es el pan que descendió del cielo? Bueno, la gente, pues quizás conoce a Jesús como el hijo de José y María. ¿Qué les parece? Realmente ese fue su hogar, pero Cristo no era hijo de José y María, era hijo de Dios. María fue el instrumento. No sé si me expliqué bien. Ok. Y entonces la mayoría de las personas conocen a Cristo como el hijo de José y María. No, está mal. Es el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Y claro, José sirvió como el guiador de Padre terrenal, y en el vientre de María Dios la escogió por ser una temerosa de Dios que tiene un lugar prominente en el cielo, pero era hijo de Dios. O sea que la gente no conoce a Cristo como el Hijo de Dios. Bueno, en el tiempo de Cristo tampoco lo conocían, y en Nazaret mucho menos, porque Nazaret era su ciudad. ¿Quién es este? Bueno, vamos a ver que ni aún sus hermanos creían en él. Ahora, la mayoría no sabían quién era realmente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea o de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y eso está en Mateo 16, 13 al 14. Va a tener el material, yo se lo voy a dar. Ni aún sus hermanos creían en él. Dice allí, yo se lo voy a leer allí en el capítulo 7 de Juan, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Así mismo dice el pasaje.
Dice el 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Eso lo decían sus hermanos, porque ni aún sus hermanos creían en él. Claro que después ellos sí creyeron, pero al principio no creían en Cristo. Ahora, ¿quién dicen los hombres que es Cristo? Bueno, unos decían que era Juan el Bautista en el tiempo aquel, otro que era Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué dice la gente hoy de Cristo? Pregúntale. Algunos dicen que fue un gran revolucionario. Algunos dicen que fue un profeta enviado. Algunos dicen que fue un hombre con ciertas habilidades, que fue un hombre judío que en su tiempo pues ayudó a los pobres y tuvo un mensaje que era en beneficio de aquellos más necesitados. Pero nada, ninguna de esas respuestas está correcta. Jesucristo es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. O sea, que en el tiempo antiguo, en el tiempo de Cristo, no sabían quién era Cristo, aquellos que lo estaban ahí oyendo por primera vez, y hoy también. Por eso es que la iglesia necesita predicar a Cristo. Mire, cuando usted hable de Jesucristo. Usted puede decir, bueno, yo voy a poner este ejemplo, yo voy a un ministerio hispano donde está el pastor Geraldo García, pero cuando usted le predique a alguien, no le predique de Geraldo García, porque yo soy simplemente un instrumento. Predíquele de Cristo. Dice, bueno, ahora si usted quiere, vamos al ministerio hispano donde está el pastor Geraldo García y ahí va a escuchar palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que decir quién es Cristo, ¿verdad? Quién verdaderamente es Jesucristo. Ahora bien, ¿quién es realmente Cristo? Vamos a ver allí algunas asignaciones o algunas definiciones o algunos conceptos o algunos títulos de quién es Jesucristo. ¿Quién es realmente Cristo? Bueno, en primer lugar, Cristo es el infinito Dios hecho carne. El infinito Dios hecho carne. Algunos creen que Cristo comenzó a vivir cuando nació en Belén. Es un error. Allí se humanó, pero Cristo existía desde la eternidad. Así que en primer lugar, Cristo es el infinito Dios hecho carne. En el principio, dice el capítulo 1 de Juan, era el verbo, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice el versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 1 y 14. O sea, dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero en el versículo 14 dice que aquel verbo se hizo carne. ¿Y quién fue el que se hizo carne? Jesucristo, cuando nació en Belén. Ahora, Cristo es el misterio de la piedad cumplido. Allí esa cita usted la va a tener, pero yo se la voy a leer. Así que lo va a tener adelantado, no tiene que después leerlo en su casa. Así que le estoy ahorrando de la tarea. Dice 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Cristo, justificado en el Espíritu descendió como paloma, visto de los ángeles aprobaron y le adoraron, predicado a los gentiles, se predicó el Evangelio de Cristo desde el tiempo de los apóstoles, creído en el mundo, muchas personas han creído en Cristo y recibido arriba en gloria. Si usted va al capítulo 1 del libro de los Hechos, dice que cuando él ascendió en presencia de más de 500 hermanos, ascendió, se perdió entre las nubes y ahora en estos momentos está sentado a la diestra, a la derecha de Dios en el tercer cielo. Así que Cristo, en primer lugar, es el infinito Dios hecho carne. Ahora, en segundo lugar, o el segundo punto, no es que eso sea por lugar, es el Dios creador y sustentador. Si es el Dios infinito, es el Dios creador y sustentador. Dice allí en Colosenses 1, 16, 17, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Si usted busca ese pasaje, va a ver que está hablando de Cristo. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. O sea, es el creador y sustentador. Algunas sectas, incluyendo los testigos de Jehová, dicen que Cristo fue la primera creación de Dios. No, allí dice que Cristo es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por él fueron hechas y todas las cosas por él subsisten. Así que Cristo es el creador y sustentador. De acuerdo a lo que yo crea de Cristo, es lo que voy a poder predicar a otros de cómo Cristo puede cambiar mi vida. Porque si Cristo fue un mero hombre, ¿cómo usted explica cómo cambió su vida? ¿Cómo cambió su mente? ¿Cómo cambió su pensamiento? ¿Cómo cambió su voluntad? Yo lo he dicho muchas veces, pero viene a colación. Cuando yo conocí a Cristo, mi mente era otra, mis pensamientos eran otros. Yo lo conocí muy joven, tenía 16 años, pero a los 16 años hay pensamientos buenos y pensamientos malos. Pero Cristo cambió mis pensamientos, cambió mis sentimientos, cambió mi voluntad. Entonces no podía ser un mero hombre.
Tenía que ser el Dios encarnado, tenía que ser el Dios todopoderoso, porque eso es una obra que solamente la puede hacer Dios. Miren, la gente no quiere creer en Cristo ni quiere creer en Dios. Su vida y mi vida es un ejemplo de que Dios existe. Porque yo le digo a la gente, bueno, explícame cómo Dios me cambió a mí. O sea, cómo yo pude cambiar. Porque yo antes me gustaba lo que le gustaba a los demás jóvenes. Cuando yo me convertí, yo tenía muchos amigos de los que yo no fui, vaya, un mundano, o sea, un mundano muy mundano, a ver si puedo explicar, o sea, de hacer muy malas cosas, pero era un mundano. Y yo me recuerdo que todos aquellos amigos que yo tenía antes de conocer a Cristo, los fui perdiendo. Y me quedé con muy poco y después empecé a hacer amigos en la iglesia. ¿Por qué? Porque me invitaban a ir aquí, no, yo no voy ahí. Me invitaban, no, yo no voy allá. Empezaban, no, yo no voy a hablar de eso. Entonces, vieron un cambio. Y claro, algunos de aquellos amigos conocieron a Cristo. Hermano, Dios es el creador y sustentador, es el infinito Dios hombre, porque Cristo cambió nuestra vida. Esa es la evidencia de que es Dios. Ahora, también Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios. Esto usted tiene que saberlo para poder predicar. No es que lo sepa al dedillo, pero por lo menos tener una idea, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el mediador? Bueno, chicos, yo no sé. Yo la verdad que yo no sé, chicos. Déjame. No, usted tiene que saber por lo menos lo elemental. Porque algunos creen que María es mediadora. No. María tiene un lugar prominente, pero por María yo no puedo ir al cielo. Yo voy por Cristo, no voy por María. No sé si me estoy explicando. No voy por José, voy por Cristo. Cristo es el mediador, el único mediador. Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque hay un solo Dios, ahí está hablando de que hay un solo único Dios verdadero, manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Si alguno quiere decir que él puede ir al cielo por Lázaro, o que puede ir al cielo por otro tipo de cosas, usted le tiene que decir, no, la Biblia no dice. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La única forma de poder llegar a Dios es a través de Cristo, no hay otra. Eso está claro, yo no puedo tener duda en eso. O sea, yo no puedo mezclar a Cristo con otras cosas. Bueno, yo tengo a Cristo como mediador, pero lo voy a añadir a Buda, o lo voy a añadir a uno de los 300 millones de dioses de los hinduistas, por si acaso me falla a Cristo, que me ayude Buda. No, eso no funciona así. Si usted hace eso, usted no va a ir al cielo, porque usted está despreciando lo que la palabra de Dios dice. Hay un solo mediador, y ese es Jesucristo. Y sea así enérgico. Usted me perdona, a veces yo hablo alto, ¿sabe? Y eso que tengo, la edad que tengo, es que yo soy así. Pero bueno, quiero decir, no le diga a la gente, no, tú sabes que hay un mediador. No, hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Punto. O sea, con autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Así que Cristo es el único mediador. Ahora, Cristo es el único camino y medio de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay muchos caminos para ir al cielo. ¿Se acuerdan de aquel dicho que había en el tiempo bíblico, que todos los caminos conducían a Roma? Eso era verdad, ¿sabe? El imperio romano fue uno de los grandes imperios, duró más de 600 años en la antigüedad. En ese imperio surgió la iglesia, en ese tiempo estuvo su ministerio Cristo, y en ese tiempo muchos cristianos fueron perseguidos. Pero Roma tenía una infraestructura tan grande que todos los caminos conducían a Roma. Pero no todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino para ir al cielo, y ese se llama Jesucristo. Por ejemplo, si usted, esto lo pongo yo de ejemplo para que tengamos una idea y se lo diga usted a las personas. Por ejemplo, si ahora usted me dice que yo vaya a Nueva York, claro, ahora usted me va a decir, no, pastor, ahora está el GP. Yo no, yo con el GP ahora voy hasta Alaska, yo no me voy a perder. Lo que posiblemente me canse y llegue de aquí a 3 meses, porque tengo que estar parando por el camino y descansando. Pero lo que voy. Pero cuando no había GPS y a mí me dicen, vete para Nueva York, yo me iba a perder. Porque hay muchas carreteras, hay muchos expressways. Ahora, si para ir a Nueva York, usted poniendo un ejemplo, o ir a Alaska, hay un solo camino, usted me dice, mire, usted coge ese camino y dale por ahí para allá, que va a llegar hasta allá. Entonces no se pierde. Para ir al cielo no hay veredas, no hay muchos caminos intrincados. Hay un solo camino y ese es Jesucristo. Pero ahí no para la cosa. Hay una sola puerta de entrada. O sea, usted no va a llegar al cielo y decir, bueno, ¿y por dónde entro? Me voy a colar por aquí, me voy a colar por acá, voy a subir por la ventana. No, una sola puerta. Entonces no es tan difícil, ¿verdad? Entonces la gente, lo que le pasa es que la gente no quiere creer en Cristo. La gente quiere buscar la solución por otro. Voy a encender una velita, voy a coger un saumerio, voy a hacer una promesa,
voy a poner no sé qué cosa en la casa. Eso no funciona. Lo único que funciona es creer que Cristo es el camino y es la única puerta y es el único que puede dar vida eterna. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso está claro. Y eso fueron dichos por Jesucristo. Ahora, este Jesús escribió después, este fue el apóstol Pedro, este Jesús es la piedra reprobada, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Escuche bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Tiene que ser a través de Cristo. Si usted tiene un problema con Cristo, usted se va para el infierno. No sé si me estoy explicando, esto es fuerte, pero es así. O sea, si usted no entiende que Cristo es el camino, la única puerta, y que es el único medio de salvación, usted tiene un gran problema y va a ser eterno. Usted se va para el infierno, porque es la única puerta de entrada. En el cielo ni hay ventanas, ni hay otras puertas. La puerta es Jesucristo. Ojalá que entendamos eso. Así que es el único camino y medio de salvación. Ahora también es juez, abogado e intercesor. Todo eso es Cristo y mucho más. Solamente voy a dar algunas cosas. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. El juicio le corresponde a Dios, pero como Jesucristo también es Dios, todo el juicio lo va a hacer Él. No lo va a hacer el Padre, lo va a hacer el Hijo. Porque se pusieron de acuerdo. No hay ningún tipo de discusión en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en pensamiento, en voluntad, en atributo. ¿Quién es el que condenará? O sea, es el juez y es el intercesor y es el abogado. ¿Quién es el que murió? ¿Quién es el que condenará? Perdón. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Yo no sé si usted se da cuenta de esto. ¿Usted sabe lo que es saber que diariamente, cada momento, Cristo está intercediendo por mí? Y Cristo está intercediendo por usted, si usted es hijo de Dios. No tengo yo que decírselo, a Él no se lo olvida, Él no tiene que anotarlo en una agenda. Mire, yo tuve que hacer algunas anotaciones aquí para ver el nombre de Ángeles, para ver el nombre de Jaime y de Gladys, porque si no se me olvida. Pero a Dios no hay que decirle nada, Él intercede todos los días. Y también dice en Juan, primera de Juan, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Cristo es juez, abogado e intercesor. Todo eso es Cristo y mucho más. Todo eso lo va a tener en el material, así que lo puede aprovechar. Ahora, también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. No solamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es fiel y verdadero. Oye, eso sí está escaso en el mundo. Alguien que sea fiel y que sea verdadero y que me diga la verdad, eso está escaseando. Es como encontrar una aguja en un pajal de 10 acres de distancia, el pajal. Porque la verdad está, la mentira está a la orden del día. Pero Cristo es fiel y verdadero. O sea, Cristo nunca va a traicionarnos. Él se va a mantener fiel. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11 y 16. Verifícalo después. Aunque está puesto, ese es el pasaje, pero puede ser que yo haya arreglado esto. Sí, porque puede ser que yo lo arregle. No lo arreglé. Búscalo en su Biblia. Y búscalo en varias versiones porque usted ve que eso mismo dice. Quizás de otra forma, pero eso mismo. Ahora, la doctrina bíblica solo la pueden entender los que han creído verdaderamente y llegan a ser hijos de Dios. Si no, no se entiende. A los suyos vino, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, les rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, solamente los hijos de Dios pueden entender la doctrina bíblica, pueden entender los misterios de Dios. ¿No se acuerdan cuando Cristo hablaba por parábola y después Él explicaba a los discípulos las cosas en particular? Le decía, bueno, ¿y por qué no se las explicas a ellos? No, porque a ustedes es dado conocer los misterios de Dios, mas a ellos no. Porque ellos ya habían creído en Cristo, habían confiado en Cristo, pero a los demás gente no. El que no tiene a Cristo, el que no cree en Dios, el que no cree en su palabra, no va a entender la doctrina bíblica. Usted le puede dar la Biblia y se la puede estar leyendo 3 años. Puede decir, oye, yo no entendí ni papa. No entendí nada. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es el que tiene el Espíritu Santo cuando uno cree verdaderamente. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que me guía, el que me enseña a discernir la palabra de Dios. Así que la doctrina bíblica solo la pueden entender los que han creído verdaderamente y llegan a ser hijos de Dios. Los judíos no entendían sus enseñanzas. Si alguno comiere de este pan, decía Cristo, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos
contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Juan 6, 51, 52. Ese fue el pasaje que leímos. O sea, ellos, ¿cómo este nos va a decir que vamos a comer su carne? Voy a decirles algo y si hay alguno aquí que visita, que estuvo en una iglesia así, ¿saben por qué los católicos no mastican cuando dan la cena, que es como decir la misa, la hostia? Porque creen que es el cuerpo de Cristo. Porque ellos creen en la llamada ley de la transustanciación. O sea, que el pan se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre. Eso es una mentira, eso es simbólico. Por eso es que se pone la hostia aquí y usted deja que se derrita. Nosotros damos el pan sin levadura. Se puede dar pan con levadura, pero usamos el pan sin levadura y lo masticamos. Porque eso es representativo, vamos a verlo. No es el cuerpo de Cristo, eso representa o recordamos el sacrificio de Cristo. ¿Ven lo que, por no conocer la Biblia, lo que algunos creen? Entonces, no, yo tengo... Y entonces para coger la hostia esa se matan. Si hay escasez de hostia, como en algunos países ahora, hacen la primera fila. No, yo quiero la hostia, porque creen que con eso ya resolvieron el problema. No. Hay gente que puede tomar la cena y se pueden ir para el infierno, porque no han creído verdaderamente. No sé si me estoy explicando. O sea, el tomar la cena es para la persona que ya tiene vida eterna. No es que el tomar la cena te da vida eterna. Es una ordenanza que hay que cumplir, pero la cumplen aquellos que ya tienen vida eterna. Y nosotros no hemos recibido, dice este pasaje, por eso no entendían aquellos fariseos, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora escuche bien esto está allí en 1 Corintios 12 y 14. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene a Cristo, que no cree en Dios, no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 12 y 14. O sea, el que no entiende, dice que todo esto que yo estoy hablando, o que usted habla, es locura. No las entiende, no las puede discernir, porque no ha nacido de nuevo, porque no tiene el Espíritu Santo, porque no tiene quien le guíe. Y esto solamente lo puede hacer Dios con su poder. Eso es lo que le pasaba a aquellos fariseos y a aquellos escribas. Ahora, ¿qué significa comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, o sea, Cristo? Vamos a tratar, este es el final ya del mensaje, vamos a tratar para que cuando usted tome la cena, usted sepa qué es lo que usted está haciendo. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, Cristo? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Escuche bien, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan 6, 53 y 54. Entonces usted toma eso y dice, bueno, cuando yo como el pan estoy comiendo su carne y cuando yo bebo el vino estoy bebiendo su sangre. No, eso no quiere decir eso, eso tiene otro significado. O sea, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, pero vamos a ver qué significa comer la carne y beber la sangre. En primer lugar, significa reconocer el sacrificio expiatorio de Cristo. Eso es lo que vamos a, cuando tomamos la cena. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, Hebreos 9, 13 y 14. O sea, que el sacrificio de Cristo era lo que me puede limpiar a mí de mis pecados. Eso es lo que significa tomar la sangre. O sea, creer firmemente en el sacrificio de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz y hubiera derramado su sangre por nosotros, porque acuérdense que hay un texto que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado o no hay remisión de pecado. Si Cristo no hubiera efectuado ese sacrificio en la cruz, nosotros no tuviéramos vida eterna. Eso es lo que significa comer la sangre, entender que es un sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que hacemos en la cena? Si usted va al pasaje de 1 Corintios 11, va a ver que en la cena hacemos dos cosas, o sea, tomamos el pan, tomamos el vino, pero se hacen dos cosas. Se recuerda el sacrificio de Cristo y se anuncia de que Cristo viene por segunda vez. Es un recordatorio, es un memorial, pero en ningún momento el vino se convierte en la sangre ni el pan se convierte en el cuerpo. En lo otro es que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. O sea, cuando el comer la sangre y beber el vino significa que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez. ¿Se acuerdan en el tiempo antiguo que hacían muchos sacrificios?
y eso estaban simbolizando o estaban mirando al Mesías que había de venir. Todos los días se hacían sacrificios en el tabernáculo al principio, después se hacían sacrificios en el primero y en el segundo templo, y cada vez que pecaban se sacrificaban corderos, se derramaba la sangre por el pecado del pueblo. Pero después Cristo, que era el Cordero de Dios, busca ahí en Juan capítulo 1, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se ofreció una sola vez y para siempre, y con ese sacrificio yo soy limpio de mis pecados. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo. Y no para ofrecerse muchas veces, ahí sigue el pasaje, yo le puse el punto suspensivo. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hechos 9, 24, 26. O sea, el comer la sangre el beber la sangre y el comer la carne, significa que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y es suficiente para siempre. Hermano, eso es importante saberlo, porque por ejemplo, hay personas que creen que cuando llega la llamada Semana Santa o Semana de la Pasión, Cristo muere. Entonces Cristo muere todos los años. ¿No lo han oído? Entonces yo me recuerdo en mi tiempo, que no hace tanto, en mi tiempo, por allá por los años quizás 58, 60, 62, por ahí. Yo me recuerdo que cuando llegaba el Viernes Santo, no se hacía nada en la casa. Las mujeres se ponían contentas, no se podía barrer, no se cocinaba, no se hacía nada, porque dice que Cristo estaba muerto. Ahora, el sábado de gloria, oiga, se iban de pachanga, se iban a fiestar, se iban a beber. Hermano, eso es un error. Cristo no muere todos los años, eso es un recordatorio. Déjame decirte que la llamada Semana Santa, Semana de la Pasión, que se celebra entre el mes de marzo y el mes de abril, sí fue ese tiempo exacto, porque fue cuando se celebraba la Pascua judía. O sea, el calendario está bien. Pero en esa semana que hacemos, recordar el sacrificio de Cristo, pero Cristo está vivo de una vez y para siempre, sentado a la diestra de Dios Padre. Él no muere todos los años, algunos creen que muere todos los años. Entonces, el jueves empieza medio que reverente, empiezan así, ya el jueves, el Viernes Santo es así mismo. Estoy dando un ejemplo, no sé. Y el sábado se quitan todo eso, se quitan la ropa y se cambian y a la pachanga. Mano, eso es un error. No sé si saben lo que es pachanga. Pachanga es hacer fiesta. Entonces Cristo está vivo, yo tengo que reverenciarlo todos los días. ¿Debo recordar el sacrificio de Cristo solamente en la Semana de la Pasión? No, todos los días. Porque Cristo murió una vez y para siempre, una sola vez, y resucitó y vive para siempre, por lo tanto todos los días tengo que recordar. Entender que su sacrificio nos libra de la condenación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. El sacrificio de Cristo nos libra de la condenación. Sin el sacrificio de Cristo no hubiera liberación de la condenación, ni hubiera vida eterna. ¿Qué les parece? Porque Dios lo estableció así. Entonces yo tengo que creer en ese sacrificio y tengo que recibir a Cristo, que pagó por mis pecados como mi Señor y como mi Salvador. Y comprender el significado de la cena, que está allí, que eso es lo que se lee cuando tomamos la cena. Aquí lo hacemos cada 2 meses junto con los americanos. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Primera de Corintios 11, 24 y 25, y después sigue el pasaje. O sea, cada vez que yo celebro la cena, ¿qué estoy recordando? El sacrificio de Cristo en la cruz, su cuerpo partido y molido por mis pecados, su sangre derramada, y estoy anunciando de que Cristo viene por segunda vez. Es un memorial. El poder de Cristo para dar vida eterna y su conocimiento eterno como Dios que es. Poder de Cristo para dar vida eterna. Desde entonces, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también? Sí, pero cuando Él comenzó a predicar esto, la gente empezó a irse. Ustedes saben que hay personas que no les gusta oír palabra de Dios. Les gusta oír cuentos. Entonces, cuando se predica palabra de Dios, empiezan a irse. Eso fue en el tiempo de Cristo. Le seguían las multitudes por los panes, los peces y los milagros que hacía. Cuando comenzó a hablar de estas cosas, que era la palabra de Dios, como Dios mismo que Él era, la gente empezó a irse. Es como que ahora yo aquí esté predicando y empiezan a pararse. Y se va uno, después se va otro. Aquí vemos como quizás unos 30 y pico, ¿no? Hoy. Y entonces se va uno, se va dos, y me quedo con 10 o me quedo con 5. Bueno, eso fue lo que le pasó a Cristo. Las multitudes pasaban de los 5,000, empezaron a irse y se quedó con 12. Oye, la proporción fue grande. ¿Cuánto se fue? Más del 98% se fueron. Entonces, fíjense lo que Cristo le dijo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso también ir vosotros? Además que se quedaron 12.
Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 67 y 68. Y en Juan 6, 47 dice, el que cree en mí, tiene vida eterna. O sea, Pedro respondió, Señor, tú tienes palabras de vida. ¿A quién vamos a ir? Entonces, por eso, las multitudes nunca han tenido la razón, tristemente. Las multitudes siempre han estado equivocadas, a través de toda la historia del ser humano, de toda la historia del hombre sobre la tierra. Las multitudes siempre han estado equivocadas. Y por eso los salvados, los redimidos, es la manada pequeña. Yo no sé si usted sabe la diferencia entre grande y pequeño. Grande es grande. Por ejemplo, el Burj Khalifa esa que tiene no sé cuántos, más de 800 metros de altura, eso es un edificio grande. Ahora, si lo comparo con mi casita, o con una casita más chiquita, con un efficiency, eso es algo pequeño. Bueno, la manada pequeña es como un efficiency comparado con un gran edificio. Pero los que viven en el efficiency, un ejemplo, están salvados. Y los que viven en el Califa, es un ejemplo hipotético, no es así como es la cosa, se van al infierno. Porque nunca las multitudes han seguido la verdad, han seguido la mentira. O no se acuerdan de Mussolini, o no se acuerdan de Hitler, o no se acuerdan de Marx, de Engels y de aquellos grandes hombres de la historia con sus ideologías materialistas que las multitudes le seguían y millones. Pero si no se arrepintieron y aceptaron a Cristo, se fueron para el infierno. Y siempre las minorías estaban en las iglesias, los más pequeños, digo, la manada pequeña, el pequeño grupo, porque siempre los menos han seguido la verdad y los muchos han seguido la mentira. Por su conocimiento infinito, Dios sabe los que han de creer verdaderamente. Pero hay algunos de vosotros, dijo Cristo, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Juan 6, 64. Y pueden leer el Apocalipsis 6. O sea, Cristo como el Hijo de Dios sabe todo. Cristo sabe quién va a creer y quién no. No nos obliga, pero Él sabe quién va a creer y quién no va a creer. Él lo sabe. Él sabía que yo iba a creer a los 16 años, por eso me cuidó. ¿Saben que cuando yo tenía 15 años, por poco me fusilan en Cuba? Y algo porque yo no había cometido, pero Dios me guardó porque sabía que a los 16 yo lo iba a conocer. Dios lo sabía, yo no, Dios sí. Y mi papá cogió una preocupación y bueno, y había un problema grande porque fíjense que Dios me libró, usó unos medios allí humanos, pero Dios me libró. Y a los 3 días o 4 de yo salir de aquel asunto, a un muchacho de la misma edad mía lo fusilaron. Entonces Dios me guardó, porque Dios sabía que yo iba a creer. Ahora, el hecho de que Dios sabía que iba a creer no era que Dios me obligaba a creer, sino que Dios sabía cuál era mi decisión, punto. No sé si me estoy explicando. O sea, Dios conoce lo que yo voy a hacer, pero no me obliga a hacerlo. Por eso es que cuando Dios llama a los profetas, los llamó porque los conoció, y a los apóstoles, y cuando te llamó a ti, cuando me llamó a mí, al arrepentimiento. Hay una verdad bíblica innegable. Dios, por su conocimiento infinito, sabe quiénes han de creer y quiénes no. Pero por su soberanía y amor perfecto, concedió a cada uno la decisión de obedecerle a Él o no, y esto es para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Pueden leer Hechos 10, 34, 35, Hechos 17, 30 y Romanos 2, 11, 2, 6 al 11. No lo voy a leer el versículo porque eso es tarea para ustedes, lo vas a tener allí, léalo. O sea, Dios nos conoce. Y Dios desea que todos procedan al arrepentimiento, pero tenemos que hacer una decisión. Y la decisión la hacemos en base al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír, la fe desarrolladora, y por el oír la palabra de Dios. La gente no se convierte oyendo un cuento. Yo me sé muchos cuentos. Y nos podemos empezar a reír aquí de una pila de cuentos que yo me sé. Sí, pero a mí no me llamó el Señor a hacer cuentos, a mí me llamó el Señor a predicar la palabra. Yo puedo hacer un cuento en una oportunidad que usted se ría, pero yo he visto predicadores que además que hacen cuentos. No, si voy a hacer cuentos me voy para un circo, me voy para un show, yo no tengo que ir a la iglesia. En la iglesia se viene a oír palabra de Dios. Y tengo que tener mi corazón dispuesto para que esa palabra de Dios entre en mi vida y yo la ponga en práctica. Oremos por eso. Y que con ese conocimiento yo diga, Señor, úsame para que otros puedan conocerte. Que Dios nos bendiga. Y que este estudio que estamos haciendo, estos mensajes sobre el Evangelio de Juan, nos sirvan para conocer mejor a Cristo, para conocer mejor la verdad acerca de Dios y para estar preparados para que con amor, con dedicación, prediquemos el mensaje de salvación. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos has concedido el privilegio de poder conocerla
por la obra del Espíritu Santo y porque Él nos guía y nos enseña en todo lo que debemos hacer y todo lo que debemos comprender. Bendice a cada hermano y a cada visita aquí presente y sé con cada uno de nosotros. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.